Amigas, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Aquí estamos en un nuevo viernes con David Pascal Roquier en Sucesos. ¿Cómo lo han tratado los finos barrios de Recoleta, Pascal? Muy bien, he tenido muy buenos anfitriones y anfitrionas. Ajá, es bueno tener buenas anfitrionas. Sí, Ok. ¿Todo bien lo suyo? ¿Cómo ha estado la semana? perfecto. Bueno, vino conciso hoy, Pascal. La vida debe ser concisa y puntual. Bueno, ¿de qué nos va a hablar, Pascal? Septiembre es un mes que tiene muchas efemérides, tenemos el Día del Maestro, el Día del Profesor, tenemos tantas, pero hay una en que no la recordamos tanto. El 11 de septiembre, pero de 1852, cuando el país se divide en dos y la Argentina deja de ser una sola para ser dos. Por un lado, la Confederación Argentina y por el otro lado, el Estado de Buenos Aires. Exactamente, por un lado, es decir, estábamos todos con Urquiza, lo que era la Confederación, y Buenos Aires por su lado. Esta división se da después de una batalla, Pascal. Exactamente, a posterior de la batalla de Caseros, en la que Urquiza termina con tantos años de tiranía y de gobierno de Rosas en la provincia de Buenos Aires, Urquiza intenta implantar en Buenos Aires, en conjunto con las otras 13 provincias, 14 provincias tenía el país en ese momento, intentan implantar un nuevo orden político y social. Él es implantar la República Federal, con Buenos Aires como capital de esa República Federal, pero Buenos Aires a cambio iba a tener que todos los ingresos de su aduana, de su puerto, los iba a tener que compartir con el resto del país. ¿Por qué? Y porque la aduana es algo muy circunstancial por una cuestión geográfica, y repartir esos ingresos iba a traer prosperidad a provincias cordilleranas como Salta, Catamarca y Claro. demás, que siempre han sido menos agraciadas en cuanto al comercio. Exacto, digamos, la gran discusión está por el puerto de Buenos Aires, Pascal, es decir, por donde entraban la plata, los porteños querían quedársela, y el resto, la discusión era el resto del país, decían, no, divídanla entre todos, ¿no? Así era más o menos. Exactamente, Urquiza estaba de director provisorio de la Confederación, y es el 11 de septiembre de 1852 cuando estalla en Buenos Aires un alzamiento, una revolución popular que instaba a los porteños a constituirse como un país aparte, una nueva nación, un nuevo estado, y fundan ellos el Estado de Buenos Aires. Exacto. Un Estado de Buenos Aires que llegó a tener instituciones propias con una persona que lo dirigía, que era el gobernador constitucional. El 8 de abril de 1854 ellos tienen su propia constitución, mientras que tenía una vida paralela la Confederación Argentina, que la Confederación Argentina el 1 de mayo de 1853 promulga su propia constitución. Nosotros como país éramos la Confederación Argentina. Nosotros, Entre Ríos tenía en ese momento la capital de la Confederación estaba en Paraná, la capital de la provincia estaba en Concepción de Uruguay. Teníamos una gravitación muy importante, éramos muy importantes en el escenario nacional, en el ámbito de la Confederación. Bien, Pascal, pero digo, para el mundo, ¿qué, digamos, Buenos Aires era reconocido como un país? Ahí está la cosa. La Confederación Argentina lo tenía a Alberdi y a otros diplomáticos que andaban por todo el mundo haciendo hasta lo imposible para que la Confederación Argentina sea reconocida Sí, como país, como un sujeto del derecho internacional, como una nación más. Claro, y logra que la reconozca España, nos reconoce nuestra independencia, nos reconoce como país, el Vaticano, Francia, se firman tratados con Estados Unidos, con Inglaterra, con diferentes países importantes de la Tierra, y el Estado de Buenos Aires no logra ser reconocido como un país nuevo y diferente. El Estado de Buenos Aires fue siempre para el resto del mundo, para el resto de las naciones, una provincia rebelde. Bien, exactamente, David, y bueno, toda esta, es decir, el país se divide por una batalla y después se une por otra batalla. Exactamente, con los sucesos de la batalla de Pavón, en que Urquiza se retira. Pero, paralelamente, estos dos estados, el Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina, estaban desarrollando vidas económicas y sociales que la iban diferenciando año a año. Por ejemplo, el Estado de Buenos Aires llegó a tener un código de comercio. Nosotros en Paraná teníamos todo el gobierno, el Banco Central,
cual teníamos diferentes instituciones que nos iban alejando día a día de una nación, o sea, un país del otro. Claro. Nosotros como confederación estábamos trayendo muchos inmigrantes, se fundan en ese momento, el 8 de septiembre de 1856 la colonia Esperanza, en la provincia de Santa Fe, por el empresario salteño Aarón Castellanos. En Entre Ríos se funda el 2 de julio de 1857, se funda la colonia San José. Y los porteños, el Estado de Buenos Aires, por otra parte, seguía haciendo cosas desde lo económico. Ellos construyen en 1857 el primer ferrocarril que tuvo el país. Se iban, nosotros y Buenos Aires, día a día que pasaba, nos íbamos distanciando más. Y claro, fue la batalla de Pavón, de la cual Urquiza se retira del campo de batalla como un gesto heroico y noble que nos acercó como país y finalmente fundamos una nación, una claro, sola nación. Exacto, Pascal. Ahora, el tema de que Urquiza se retire de Pavón, que es un tema que muchos historiadores aducen que después es lo que le termina costando la vida porque los federales no le perdonan que se retire cuando la batalla ya estaba ganada. ¿Por qué se retira? No podríamos analizar eso sin antes entrar en el detalle de qué grupos políticos había en el Estado de Buenos Aires y había por otra parte en la Confederación. La Confederación Argentina tenía dos partidos políticos, el Partido Liberal, comandado por Antonino de Taboada, Fragueiro y otros más, y por el otro lado el Partido Federal, que era el partido de gobierno y era el partido de General Urquiza. Ajá. Y en Buenos Aires había los autonomistas que querían definitivamente ser otro país, claro, y los nacionalistas que querían ser que querían juntarse. Sí. Los nacionalistas los comandaba Mitre y los autonomistas Alsina. Bien, la cuestión fue muy política. ¿Por qué? Porque se entendieron en cuanto a una serie de tratados y conversaciones Mitre con Urquiza. ¿Por qué? Porque llegaron a la conclusión que era mejor fundar un solo país y poderoso y no dos países chicos. Porque había además una realidad histórica de 1810 en adelante. Había un sentir nacional. Era una soncera en que el país se divida en dos países. Por lo tanto, con la batalla de Pavón lo que se hace es unir al país. Y Urquiza queda como líder de la oposición política de ese gran país que fue la República Argentina. Y Mitre, en 1862, lo que hace es asumir la presidencia de la República Argentina como país unificado. Ajá, sí, está bien. Por supuesto que se termina el gobierno que había en Paraná y se crea y se traslada el gobierno definitivo, o sea, la capital definitivamente se la traslada a Buenos Aires. Está bien. Entonces lo que tenemos que saber es que existió una batalla que se llamó la Batalla de Caseros, donde Urquiza venció a Rosas y, bueno, de ahí en más, durante un buen tiempo, fuimos dos países separados. Por un lado la Confederación Argentina y por otro lado Buenos Aires. Nosotros llegamos a ser capital federal, los entrerrianos. Exactamente, con Paraná. Con Paraná, claro. Y bueno, finalmente con la batalla de Pavón, el país vuelve a ser uno. Exacto. Y eso es lo importante, hasta el día de hoy somos uno. Tal vez como decía en 1853 Juan Francisco Seguí, que era un convencional constituyente, dijo que la bandera argentina tiene lugar para 14 estrellas, que eran todas las provincias, pero que siempre había alguna que se quería eclipsar, que quería ser más que la otra. Y bueno, siempre sigue pasando hasta el día de hoy con alguna ciudad, con alguna provincia que quiere tener más relevancia que el resto. Pero lo importante es que hasta el día de hoy, desde 1862 a la fecha, somos un solo país. Pascal, ha sido usted muy amable, le agradezco, señor. Muchas gracias a vos y un buen fin de semana para todos nuestros televidentes. David Pascal Rougier en Sucesos, analizando, bueno, aquel momento histórico donde no fuimos lo que somos hoy, sino que éramos dos países divididos y demás. Buenos Aires por un lado y la Confederación Argentina por el otro. Vamos a los datos del tiempo.